Si pensamos en España, es casi imposible no pensar en movimiento, pero la historia de su migración es una de idas y venidas, un relato de giros inesperados que han cambiado por completo la cara del país. Hoy vamos a intentar desgranar esa historia. Para entender la España de hoy, hay que empezar por una paradoja que lo define todo. Durante muchísimo tiempo, España fue un país de emigrantes, un lugar del que la gente se iba. Y ahora de repente es un centro que atrae a gente de todo el mundo. Esta doble cara, este flujo constante de gente que se va y gente que llega, es la clave de todo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta transformación, ojo a este dato. Hoy en día, las personas con nacionalidad extranjera son ya el 12% de la población total. Es un cambio demográfico brutal en apenas unas décadas. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se ha producido este giro de 180 grados? ¿Cómo pasó España de ser un país que despedía a su gente en las estaciones de tren a convertirse en un lugar de bienvenida? Vamos a ver los momentos clave que explican este cambio. A ver, esta cronología nos cuenta una historia de ciclos, casi como una montaña rusa. En los 60, la necesidad empujó a más de 1 millón de españoles a buscarse la vida en Europa. Luego, en el 86, la entrada en la Comunidad Europea lo cambió todo. Los 2000 fueron los años del gran boom económico, cuando España se convirtió en un imán para millones de personas. Pero claro, en 2008 la burbuja estalló, la crisis nos golpeó de lleno y provocó, pues, otra vez la salida de muchísimos españoles. Un vaivén constante. Bueno, dejemos la historia por un momento y vamos a poner el foco en el presente. ¿Cómo es la foto a día de hoy? O sea, ¿de dónde viene la gente que elige España como destino y qué perfiles tienen? Este gráfico nos cuenta muchas cosas a la vez. Por un lado, la geografía manda, claro. Marruecos está ahí al lado, así que es lógico que sea la nacionalidad más numerosa. La pertenencia a la Unión Europea explica la enorme comunidad rumana. Y, por supuesto, los lazos históricos y el idioma son clave para entender el gran flujo que llega desde Latinoamérica, especialmente de países como Colombia y Venezuela. Pero cuidado, no nos equivoquemos pensando que hay un único perfil de inmigrante. El modelo español se apoya fundamentalmente en dos grandes grupos. Por una parte tenemos una fuerza de trabajo que es esencial en sectores clave como la agricultura, la construcción o el cuidado de nuestros mayores. Y por otra, cada vez más vemos llegar a profesionales muy cualificados, tanto de Europa como de América Latina, que están impulsando áreas como la sanidad o la tecnología. Y como es normal, la gente va donde hay oportunidades. La distribución de la población inmigrante no es para nada uniforme. Se concentra sobre todo en las comunidades con los mercados de trabajo más potentes, como Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Vale, volvemos a ese momento que lo cambió todo. La crisis de 2008, porque no solo supuso un frenazo en seco a la llegada de inmigrantes, sino que provocó un fenómeno que ha dejado una cicatriz muy profunda en el país. La pregunta es clave. ¿Qué ocurre cuando la fiesta se acaba de golpe? El modelo económico basado en el ladrillo se vino abajo, el paro se disparó por las nubes y de la noche a la mañana, España dejó de ser esa tierra de oportunidades para muchísima gente. Y aquí está la respuesta, en un solo número que da auténtico vértigo. Más de 700.000 españoles, una barbaridad. Muchos de ellos jóvenes y con una formación excelente, tuvieron que hacer las maletas entre 2008 y 2015. Una sangría de talento en toda regla. A este fenómeno se le puso un nombre que lo dice todo, fuga de cerebros. Y es que es un negocio ruinoso para un país, ¿no? Inviertes un montón de dinero público en formar a profesionales de primer nivel para que luego se tengan que ir fuera a generar riqueza, a pagar impuestos y a innovar. Es una hipoteca para el futuro económico y encima agrava el problema del envejecimiento. Ahora vamos a hacer zoom en un punto concreto del mapa. Un lugar que hoy concentra toda la tensión, toda la complejidad y la urgencia de la crisis migratoria, las Islas Canarias. Por su situación geográfica, Canarias es la puerta de entrada de lo que se conoce como la Ruta Atlántica. Y hay que decirlo muy claro, es una de las travesías más peligrosas y mortíferas del mundo, un viaje en el que miles de personas se juegan la vida cada año para intentar pisar suelo europeo. Miremos este gráfico, porque la imagen es demoledora. Aquella crisis de los cayucos de 2006, que en su momento nos pareció algo sin precedentes, se ha quedado en nada comparada con las cifras de 2023, que pulverizaron todos los récords con más de 39.000 llegadas. Es el mayor registro de la historia. Y dentro de esta tragedia hay una que es especialmente dura, la de los menores que viajan solos. Su acogida es una obligación legal y humanitaria, pero la realidad es que la situación ha desbordado por completo los recursos de Canarias y ha creado unas tensiones políticas enormes sobre cómo repartir esa responsabilidad entre el resto de comunidades. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo se gestiona algo tan complejo? Porque está claro que esto ya no es solo un reto para España, esto es un dilema europeo con todas las letras.
A ver, hasta ahora la política europea se basaba en el famoso Reglamento de Dublín, que para que nos entendamos venía a decir, si llegan a tu país, son tu problema. Claro, esto ha puesto una presión brutal sobre los países frontera como España, Italia o Grecia. El nuevo pacto de 2024 intenta cambiar esto con una supuesta solidaridad obligatoria, pero el debate sobre cómo se va a aplicar eso en la práctica está más vivo que nunca y no parece que vaya a cerrarse pronto. Esta cita lo resume a la perfección. Es el equilibrio casi imposible al que se enfrenta España. Cómo aprovechar las cosas buenas que trae la inmigración, que son muchas, como frenar el envejecimiento, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de quienes llegan y mantener la cohesión social. Y todo esto mientras intentas que tu propio talento no se te escape por la otra puerta. Y aquí lo dejamos, con la pregunta del millón, la que resume la gran paradoja española de este siglo. ¿Cómo se puede gestionar a la vez la llegada de gente que busca un futuro y la salida de tu propia gente que también lo busca fuera? No hay una respuesta fácil, pero sin duda es uno de los mayores desafíos que tiene España por delante.